Siempre pensé que las grandes mentiras se descubrían con gritos, con escenas, con platos rotos. Me equivoqué. A veces, las verdades más dolorosas se revelan en silencio, en una mesa larga, bajo luces cálidas, entre copas llenas y sonrisas demasiado bien ensayadas. Y yo lo entendí todo esa noche, la noche en que dejé de ser invisible. Era la típica cena familiar de fin de año, nada especial, ¿saben? De esas reuniones donde todos repiten las mismas historias de siempre y fingen que el tiempo no ha cambiado absolutamente nada. Yo llegué tarde, venía directo del trabajo, con la cabeza llena de excusas que ni siquiera tenía ganas de dar. Apenas crucé el umbral de la puerta, sentí como el murmullo de la sala bajaba por un instante, solo un segundo, y entonces lo vi, sentado en la mesa, cómodo, seguro, demasiado cómodo. Era Tomás, el mismo hombre que esa misma mañana me había escrito un mensaje corto: estoy fuera de la ciudad por trabajo. Hablamos después de las fiestas. Cuando nuestras miradas se cruzaron, su cara cambió. Fue un microsegundo, pero fue suficiente. No era sorpresa lo que vi en sus ojos, era miedo. ¿Vos, qué haces acá?, preguntó, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Antes de que yo pudiera responder, mi prima Sofía se levantó y me abrazó con una alegría exagerada, de esas que no buscan dar cariño, buscan llamar la atención. Su perfume era fuerte, invasivo, y el abrazo duró apenas lo justo para que todos miraran, pero demasiado poco para que pareciera sincero. Sentí su cuerpo tenso, como si el gesto estuviera calculado, ensayado frente a un espejo, como si hubiera practicado esa sonrisa sabiendo exactamente cuándo mostrarla y cuándo retirarla, midiendo cada segundo para que pareciera espontáneo, pero sin serlo jamás. No había calidez en ese abrazo, solo precisión. La misma precisión que usa alguien que no improvisa porque tiene miedo de que la verdad se le escape entre los dedos. Mientras me sostenía, noté cómo buscaba con la mirada a Tomás, como esperando una señal, una confirmación de que estaba haciendo lo correcto, de que la escena seguía el guión que habían armado sin mí. Prima, justo estábamos hablando de vos, dijo, con la voz demasiado alta. Él es Tomás, mi novio. La palabra cayó dentro de mí como miles de fragmentos de vidrio rompiéndose en cámara lenta. Sofía siguió hablando, sin darse cuenta del mundo que se derrumbaba a mis pies. Contó cómo se habían conocido en una conferencia, cómo él la había ayudado con un proyecto en el trabajo, cómo, tan generosamente, había aceptado venir a la cena familiar para que ella no pasara las fiestas sola. Yo, mientras tanto, miraba los detalles. La camisa a cuadros que yo le había regalado por su cumpleaños. El reloj que siempre decía que no le gustaba usar en reuniones familiares. La naturalidad con la que ocupaba un lugar en esa mesa, un lugar que nunca, jamás, quiso ocupar conmigo. Mi celular vibró en la mano, dentro del bolsillo de mi abrigo. Era un mensaje de él. No hagas un escándalo, por favor. Hoy necesito que cooperes. Cooperar. 7 años juntos, 7 años de una historia que yo creía nuestra, y de repente, yo era un problema logístico, una variable inesperada en su nuevo plan. Las preguntas de mis tíos y primos no tardaron en llegar, una tras otra, como dardos. ¿No tenías pareja? ¿No estabas hace años con alguien? ¿Por qué nunca lo conocimos? Las miradas se clavaron en mí. Algunas eran curiosas, otras, visiblemente incómodas. Y Sofía sonreía. Esa sonrisa triunfal que siempre ponía cuando conseguía algo que no le pertenecía. Debe haber una confusión, dije al fin, con una calma que ni yo misma sabía de dónde estaba sacando. Tomás y yo no somos lo que ustedes creen. Él asintió, demasiado rápido, desesperado por confirmar mi mentira. Somos amigos, dijo, amigos. Y ahí, en esa palabra, entendí todo. No solo me había reemplazado, me había borrado por completo. Había reescrito nuestra historia para que yo ni siquiera figurara en ella. La cena siguió como si nada. Hubo brindis, risas,
planes para el año nuevo. Yo casi no probé la comida. El nudo en mi estómago era demasiado grande. Él, en cambio, estaba completamente atento a Sofía. Le servía vino, le acomodaba la silla, la miraba con una devoción en los ojos que jamás, en 7 años, tuvo conmigo. La miraba como si fuera el centro de su universo. Y en ese preciso momento, mientras lo observaba actuar en su nueva vida, algo se acomodó dentro de mí. No fue enojo, no fue rabia, fue claridad. Una claridad tan fría y tan filosa como el hielo. Entendí que ya no tenía que dar explicaciones, ya no tenía que luchar por un lugar. Simplemente ya no tenía nada que hacer ahí. En realidad, dije en voz alta, interrumpiendo una anécdota de mi tío. Creo que es un buen momento para aclarar algo. La mesa quedó en un silencio absoluto. Todos los ojos se giraron hacia mí. Tomás no es mi pareja. Nunca lo fue oficialmente, dije, mirándolo directamente. Yo sí estuve esperando mucho tiempo, pero estaba esperando sola. La cara de Sofía se puso pálida. Tomás abrió la boca, como si quisiera decir algo, pero no le salió ni un sonido. Porque mientras yo esperaba, continué, sin levantar la voz, él estaba muy ocupado construyendo otra historia, con alguien de la misma familia. No grité, no insulté, no fue necesario. El silencio que se instaló en la habitación fue mucho más devastador que cualquier escándalo. Pude escuchar el tic-tac del reloj de la cocina, el roce incómodo de alguien moviéndose en la silla, una respiración contenida que no era la mía. Nadie se atrevía a mirarme a los ojos, porque cuando el ruido desaparece, lo que queda es la verdad. Y la verdad, cuando no tiene gritos que la tapen, pesa. Pesa tanto que incomoda, que acusa, que deja a cada uno solo frente a lo que hizo, o a lo que permitió que pasara. No vine a pelear, dije mientras me levantaba y me ponía el abrigo. Vine a despedirme de una versión de mí que ya no existe. Antes de irme, lo miré por última vez a él, que seguía paralizado en su silla. Gracias, le dije. Hoy, sin saberlo, me hiciste un favor enorme. Me devolviste el lugar que yo misma había dejado vacío por esperarte a vos. Salí de esa casa sin mirar atrás. Meses después, me enteré de que su relación duró muy poco. Supongo que las mentiras no saben cómo sostenerse cuando ya no tienen a quien engañar. Yo, en cambio, aprendí algo diferente. No perdí 7 años, los recuperé todos juntos el día que dejé de rogar por un lugar en la vida de alguien que nunca quiso elegirme, porque a veces no te abandonan de golpe, a veces simplemente te vuelven invisible poco a poco hasta que dejas de reconocerte. Y sobrevivir también es aprender a volver a mirarte.